Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Estoy aquí, como siempre, lista para traerles la última hora y, chicos, esta su que es tu jugosa. Prepárense porque hoy vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un tema que involucra a dos de las estrellas más queridas de Turquía, estoy hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael. ¿Recuerdan ese final de Senú con diéresis al cap, esa telenovela que nos robó Superíndice 3 el corazo Superíndice 3N a todos? Pues parece que no a todos les encanta Superíndice 3, y hoy les voy a contar por qué copyright. Asu que pu Superíndice 3 nanseceu Superíndice 3 modos, agu rense fuerte y no se pierdan ni un detalle. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por AQ, no se olviden de suscribirse al canal, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, denle un buen like a este vídeo si les gusta el contenido que les traigo. Vamos al lío. Bien, sabemos que Senú con diéresis al cap fue un fenú Superíndice 3 meno global, una serie que conquistó Superíndice 3 a millones de espectadores con su historia de amor, sus personajes carismáticos y por supuesto, la química innegable entre Hande Erçel Rafael y Kerem Bürsin. Ser, como los llamó vamos cariu más menos osamente, se convirtieron en la pareja favorita de la televisión Superíndice 3N, y muchos, incluyo copyright Dome, cruzamos los dedos para que su romance traspasara la pantalla. Y como recordarán por un tiempo lo hizo y copyright bonito fue. Pero centrémonos en el final. Un final que, seamos honestos, dejó Superíndice 3 a muchos con un sabor agridulce. La serie terminó Superíndice 3 con Eda y Serkan finalmente juntos, formando una familia y viviendo su cuento de hadas. Fue un final feliz, pero para muchos, incluyo copyright Dome, se sintió Superíndice 3 apresurado, como si hubieran querido cerrar la historia lo mu pido posible. Y parece que no soy la única que piensa así. Rumores recientes sugieren que Kerem Bürsin tampoco quedó Superíndice 3 del todo satisfecho con la forma en que se desarrolló Superíndice 3 el final de la serie. Pero, ¿de du Superíndice 3 de vienen estos rumores? Bueno, todo comenzó Superíndice 3 con una serie de entrevistas y publicaciones en redes sociales que han dado mucho que hablar. En una entrevista reciente a Kerem se le preguntó Superíndice 3 sobre sus proyectos futuros y, de manera indirecta, se tocó Superíndice 3 el tema de Senú con diéresis al cap. Aunque fue muy diplomático, se pudo percibir una cierta insatisfacción Superíndice 3N. Digamos que no brilló Superíndice 3 de la misma manera que cuando hablaba de otros proyectos. La entrevista, realizada por un medio turco de renombre, se centró Superíndice 3 inicialmente en su participación Superíndice 3N en proyectos internacionales, donde Kerem se mostraba visiblemente entusiasmado. Pero cuando se le mencionó Superíndice 3 Senú con diéresis al cap, su tono cambió Superíndice 3. No fue una crítica directa, sino bien una evasiva, una falta de ese brillo característico que siempre lo acompañó más menos al hablar de sus trabajos. Además, los fans observadores han notado que Kerem no ha compartido muchas publicaciones relacionadas con el final de la serie en sus redes sociales, algo que hizo con otros proyectos en el pasado. Esto, por supuesto, desató Superíndice 3 una ola de especulaciones. ¿Acaso Kerem estuvo molesto con la producción Superíndice 3N? ¿O tal vez con el guión del final? Las teorías son muchas y muy variadas. Desde grupos de fans elaborando extensas listas de pruebas, hasta análisis semiu Superíndice 3 ticos de sus entrevistas, la pasión Superíndice 3N por descifrar el misterio de la insatisfacción Superíndice 3N de Kerem es palpable. Incluso se ha especulado sobre la posible influencia de su ruptura con Hande Erçel Rafael en su visión Superíndice 3N del final, aunque estos son solo conjeturas, claro. Ahora bien, es importante aclarar que Kerem nunca ha hecho una declaración Superíndice 3N directa criticando el final de la serie. Es un profesional y siempre ha mantenido una postura muy respetuosa hacia sus más menos eros de trabajo y hacia la producción Superíndice 3N. Sin embargo, el lenguaje corporal, las indirectas y el silencio a veces dicen que 1000 palabras. Esa es la clave AQ. No se trata de una explosión Superíndice 3N pública, sino de un susurro entre luneas. Un silencio que, amplificado por la lupa de los fans y los medios, resuena con fuerza. Su lenguaje corporal en algunas entrevistas, la forma en que modulaba su voz al hablar del tema, todo ello alimentó Superíndice 3 la percepción Superíndice 3N de que algo no estaba bien. Y aquí es donde la cosa se pone interesante.
Algunos insiders de la industria turca han filtrado información superíndice 3N que apunta a que Kerem tenía ideas diferentes sobre Zeus superíndice 3 Modebu a terminar la historia de Eda y Serkan. Al parecer, quería que el final fuera muy arriesgado, muy emotivo y, quizás, menos predecible. Se dice que incluso propuso algunas ideas a los guionistas, pero estas no fueron tomadas en cuenta. Los insiders que prefieren permanecer en el anonimato, ya saben Zeus superíndice 3 mo funciona esto, gente, aseguran que Kerem se involucra superíndice 3 activamente en el proceso creativo, ofreciendo sugerencias y alternativas para enriquecer el arco narrativo de su personaje. Al parecer, quiero explorar facetas oscuras y complejas. Has de Serkan profundizando en sus inseguridades y en los desafíos de la paternidad. Copyright ideas tenua Kerem en mente. Eso es un misterio, pero algunos fans especulan que quiero a un final abierto, dejando la puerta abierta a una posible segunda temporada o incluso a una película. Otros creen que quiero explorar los conflictos internos de los personajes, mostrando sus vulnerabilidades y sus luchas personales. La idea de una película ha sido recurrente entre los fans, quienes suelen más menos ver a Ed Ser en la gran pantalla, enfrentando nuevos desafíos y explorando nuevas dimensiones de su relación superíndice 3N. Un final abierto, por otro lado, permitirá a los espectadores imaginar el futuro de la pareja, dejando espacio para la interpretación superíndice 3N y la continuidad de la historia. En cualquier caso, lo cierto es que el final que vimos en pantalla no fue del todo de su agrado. Y esto por supuesto ha generado mucha controversia entre los fans. Algunos defienden el final feliz y romántico que se emitió superíndice 3, mientras que otros lamentan la falta de originalidad y la sensación superíndice 3N de que la historia se resolvió superíndice 3 de forma demasiado fácil. Los debates en redes sociales han sido intensos, con argumentos a favor y en contra del final elegido. Algunos argumentan que la serie merece un final realista y menos edulcorado, mientras que otros defienden la necesidad de un final feliz después copyright de tantas tribulaciones. Pero copyright piensa de Eru párrafo el de todo esto. Bueno, de siempre ha sido muy reservada con respecto a su opinión superíndice 3N sobre el final de la serie. En sus entrevistas, siempre ha destacado el gran trabajo de todo el equipo y ha expresado su gratitud por la oportunidad de haber interpretado a Eda. Sin embargo, algunos creen que también copyright comparto algunas de las reservas de Kerem con respecto al final. Aunque su postura pública es de agradecimiento y reconocimiento al trabajo de todos, algunos gestos y comentarios sutiles han alimentado la especulación superíndice 3N de que también copyright tenua sus propias reservas sobre el final. Quizás como Kerem, sentúa que la historia podría haber sido arriesgada y menos complaciente. De hecho, hay quienes aseguran que Ande y Kerem, durante el rodaje de la serie, solían discutir sobre el desarrollo de la historia y que ambos tenían una visión superíndice 3N muy clara de Zeus superíndice 3 modeban evolucionar sus personajes. Lamentablemente parece que sus ideas no siempre coincidían con las de los guionistas y los productores. Se dice que ambos actores, a pesar de mantener una relación superíndice 3N profesional y respetuosa, tenían fuertes convicciones sobre Zeus superíndice 3 modeban evolucionar sus personajes. Estas diferencias de opinión superíndice 3N, aunque nunca se hicieron públicas, pudieron haber influido en su percepción superíndice 3N del final y en su posterior reacción superíndice 3N. Ahora bien, es importante recordar que las decisiones creativas en una serie de televisión superíndice 3N son complejas y que involucran a muchas personas. Los guionistas, los productores, los directores y los actores, todos tienen su propia visión superíndice 3N y sus propias ideas sobre Zeus superíndice 3 mo debe desarrollarse la historia. Y por supuesto también copyright influyen los intereses comerciales y las presiones de la cadena de televisión superíndice 3N. La creación superíndice 3N de una serie de televisión superíndice 3N es un proceso colaborativo, donde diferentes voces y perspectivas se entrelazan para dar forma a la narrativa. Sin embargo, en ocasiones, las decisiones finales pueden no reflejar completamente las ideas de todos los involucrados, generando frustración superíndice 3N y desacuerdo. En el caso de Senu con diéresis al capm, parece que la producción superíndice 3N optó superíndice 3 por un final convencional, buscando complacer a la mayoría de los espectadores y asegurar el con diéresis copyright sito comercial de la serie. Y a pesar de las críticas, no se puede negar que la serie fue un rotundo con diéresis copyright sito, tanto en Turquía como en el resto del mundo.
La popularidad de la serie es innegable. Su alcance global y el fervor de sus fans demuestran que, a pesar de las críticas, logró Superíndice 3 conectar con una audiencia masiva. Sin embargo, el debate sobre la calidad del final y la posible insatisfacción Superíndice 3N de Kerem Bürsin continúa alimentando la pasión Superíndice 3N de los fans y la curiosidad de los medios. Pero, volviendo al tema de Kerem Bürsin, copyright podemos esperar de su futuro profesional? Bueno, Kerem es un actor muy talentoso y ambicioso, y tiene muchos proyectos interesantes en el horizonte. Ha demostrado su versatilidad en diferentes copyright-neros y estoy segura de que lo veremos brillar en muchas otras producciones. Desde su incursión en el mercado internacional hasta su participación en proyectos más independientes, Kerem está demostrando su ambición y su deseo de explorar nuevas facetas de su talento. Su futuro parece prometedor, y sus fans están ansiosos por ver qué nuevos desafíos profesionales asumirá. Además, Kerem es un activista comprometido con diferentes causas sociales y utiliza su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes. Esto lo convierte en un ejemplo a seguir para muchos Superíndice 3 BNC. Demuestra que es mucho que una cara bonita. Su compromiso social y su activismo son un ejemplo de cómo las figuras públicas pueden utilizar su influencia para generar un impacto positivo en la sociedad. Kerem no solo es un actor talentoso, sino también una persona comprometida con causas importantes. En cuanto a Hande Eru Parrafoel, también Copyright N tiene una carrera muy prometedora por delante. Es una actriz talentosa y carismática, y ha demostrado su capacidad para interpretar diferentes tipos de personajes. Estoy segura de que la veremos protagonizar muchas otras series y películas exitosas. Al igual que Kerem, Hande está explorando nuevas oportunidades profesionales y demostrando su versatilidad como actriz. Su futuro también parece brillante y sus fans esperan con ansia sus próximos proyectos. Y por supuesto, no podemos olvidar la relación Superíndice 3N entre Kerem y Hande. Aunque su romance llegó Superíndice 3 a su fin, ambos siguen siendo grandes amigos y se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales. Esto demuestra su madurez y su profesionalismo, y es algo que admiro mucho de ellos. A pesar de su ruptura sentimental, Kerem y Hande han demostrado una madurez y un respeto mutuo que son dignos de admiración. Su capacidad para mantener una relación de amistad y apoyo profesional después de una relación romántica es un ejemplo de profesionalismo y madurez emocional. En resumen, el final de Senu con diéresis al cap generó Superíndice 3 mucha controversia y parece que no todos quedaron del todo satisfechos con la forma en que se desarrolló Superíndice 3 la historia. Los rumores sugieren que Kerem Bürsin tenía ideas diferentes sobre Seu Superíndice 3 modebo a terminar la serie y que no estuvo de acuerdo con algunas de las decisiones creativas de la producción Superíndice 3N. Sin embargo, ambos actores siguen adelante con sus carreras y tienen muchos proyectos interesantes en el horizonte. La controversia sobre el final de Senu con diéresis al cap continúa siendo un tema de debate entre los fans y los medios. La posible insatisfacción Superíndice 3N de Kerem Bürsin y la postura reservada de Hande Eru Parrafoel alimentan la especulación Superíndice 3N y mantienen viva la llama de la pasión Superíndice 3N por la serie. Y bien, mis queridos espectadores, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante. Recuerden que esta es solo una opinión Superíndice 3N basada en rumores y especulaciones, y que la verdad completa solo la conocen los involucrados. Ahora, quiero saber su opinión Superíndice 3N. ¿Qué copyright les pareció Superíndice 3 el final de Senu con diéresis al cap? ¿Creen que Kerem Bürsin tiene razón Superíndice 3N al estar insatisfecho? Du copyright genme sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Besitos. Y no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales para estar al día con los chismes jugosos. Los quiero.